Choo choo choo, yes! Happy for Betty Candle. Choo choo choo, yay! Choo 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 choo. Hola a todos, esta semana vengo a hablaros de un tema que la gente se pregunta bastante sobre Japón y es si están bien vistos los tatuajes en Japón o si están mal vistos los tatuajes en Japón. La verdad es que en Occidente muchísimas personas van tatuadas, a mucha gente le gustan los tatuajes, ya sea por moda, recordar rituales del pasado, etcétera, etcétera. Pero en Japón el uso del tatuaje la verdad es que está mal visto, no lo aceptan muy bien. Porque el tatuaje está asociado a la yakuza. Normalmente la gente de la yakuza van tatuados. Así que muchas veces cuando los japoneses ven un tatuaje, en la gente occidental pues no lo tienen tan asociado a la yakuza. Pero si por ejemplo ven a un japonés con un tatuaje lo asocian a la yakuza, aunque los tatuajes de la yakuza tienen un patrón siempre, casi siempre es el mismo, no cambia mucho. Así que hay en muchos lugares en Japón que no dejan entrar a la gente tatuado. Por ejemplo, los onsen y las piscinas, la gente tatuada no la dejan la mayoría de las veces entrar. Por ejemplo, si queréis viajar a Japón y tenéis un tatuaje, si os lo tapáis antes de entrar en un onsen, en una piscina, no os van a decir nada. Pero si por ejemplo vais a entrar en un onsen y os habéis olvidado de taparos el tatuaje y os le ven, inmediatamente os van a decir que os vayáis fuera, ya no porque a ellos no les guste o porque a ellos les incomode, sino por la gente que está en los onsen o en las piscinas, que les incomode ver ese tatuaje y te asocien con la yakuza. Si tú por ejemplo estás en el onsen y te la han visto y dices no, pues ahora me voy a tapar el tatuaje y vuelvo a entrar, te van a decir no. Una vez que ya te la han visto pues ya es caso perdido, ya es imposible. Me imagino que esto con los años pues vaya cambiando, porque en Tokio hay bastantes, Tokio y Japón hay bastantes salones de tatuaje y en la gente joven se está poniendo bastante de moda. Puedes ver cantantes, actores e incluso modelos que tienen actualmente tatuajes, así que yo creo que eso irá cambiando. Pero ¿por qué está mal visto el tatuaje en Japón? Cuando en Japón tienen uno de los artes en el tatuaje más extendido, que es el irizumi. Pero todo esto tiene que ver con el pasado, así que os voy a hablar un poco de la historia de los tatuajes en Japón para que entendáis por qué esta restricción a los tatuajes hoy en día. El tatuaje japonés es el irizumi y no es como nosotros, un tatuaje chiquitito o que queremos hacer un recordatorio. El irizumi completa casi todo el cuerpo, la espalda, el pecho, la parte frontal, los brazos y las piernas. Hacerse un irizumi completo nos puede llevar alrededor de 5 años porque son visitas continuas al tatuador, que semanalmente pues te va metiendo tinta y es bastante doloroso. Pero vamos a ir mucho más atrás y vamos a ver en qué periodo comienzan los tatuajes en Japón. Y los tatuajes en Japón empiezan en el periodo Yayoi, entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo. Estos tatuajes tenían un significado espiritual y de protección. Un poco más adelante, en el periodo Kofun, del año 250 al 538, pasaron a tener una connotación, por así decirlo, como mala. Los tatuajes comenzaron a ser para los presidiarios o los que habían cometido algún acto vandálico. Así estaban marcados y la gente en la sociedad podía ver quién eran las personas de las que no se podían fiar. Pero esto poco a poco va cambiando y en el periodo Edo cambia un poco entre el 1600 y el 1868. Se seguían utilizando para marcar a gente que hacía actos vandálicos y ya empieza a verse como que el tatuaje lleva una connotación mala, de mal visto, pero hay otro tipo de gente que empieza a tatuarse como una moda y aquí surge el irizumi de cuerpo completo. Anteriormente, en las épocas anteriores no había artistas que se dedicaran al tatuaje, o sea, no eran unos tatuajes muy elaborados, pero a partir de la época Edo pues los tatuajes empiezan a ser mucho más elaborados, mucho más con trazos más definidos. Lo que podemos ver ahora en el tatuaje japonés, lo que se puede ver por las páginas, ya sabéis que por aquí os pongo fotos para que podáis verlo y os podéis informar más de cómo eran los tatuajes y todo eso, o sea, irán apareciendo fotos. Al no haber un artista definido al tatuaje en aquella época, son los que grababan la madera los que empiezan a hacer los tatuajes, usando muchos de los instrumentos que usaban para marcar la madera. O sea, que me imagino que ese tatuaje pues no sería nada agradable, o sea, sería bastante desagradable y bastante doloroso. Es aquí cuando empieza a cambiar un poco la connotación del tatuaje en la época Meiji, que es cuando el gobierno de Japón marginó completamente los tatuajes
porque no querían dar una mala impresión a los occidentales que llegaban a Japón. Entonces volvió a tener las connotaciones criminales porque los únicos que siguieron llevando estos tatuajes eran los yakuzas. Por otra parte, muchos occidentales se interesaron por este arte y se siguió haciendo en la clandestinidad. Aunque en 1945 se volvió a legitimizar el tatuaje, se siguió viendo de una connotación pues negativa. Esto no cambió, por eso se sigue asociando el tatuaje con los yakuzas, porque son los únicos que han seguido esta tradición. Aparte, si alguien se quiere hacer un iresumi en Japón, no es completamente imposible, sigue habiendo artistas del iresumi, pero son bastante difíciles de encontrar. Lo único que por la red ahora pues es un poquito más fácil encontrar estos artistas que no suelen estar, por así decirlo, a la vista, porque suelen hacerlo en su casa, en casas privadas, donde te tatúan pues todas las semanas durante 5 años si quieres completar un iresumi. También podéis encontrar una película de 1966, creo que es sobre el iresumi, una mujer que tiene un iresumi en la espalda, es su historia, y está bastante bien la película, aunque al ser cine japonés antiguo pues es un poco lento, pero yo la recomiendo para verla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis entendido mucho más sobre los tatuajes en Japón, de por qué están mal vistos allí, y bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Bye bye.